pantalla. Ahora mismo un gráfico de un valor de la bolsa alemana, Covestro. Vale, veo que me decís que sí, así que vamos a iniciar este repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Me presento, aunque la mayoría ya me conoce. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años, ayudando a inversores de todo el mundo a través de nuestra web, bolsageneral.es. Además, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, junto a Albert Alvareda en Editorial Planeta, y dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España en la F Business School, donde también doy clases en el MBA y en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance. En 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia, tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde pues invitaron a un experto de cada país latino. Tengo un posgrado en productos financieros derivados por la F Business School y bolsas y mercados españoles, y la licencia operador de MEF de BME. Llevo 16 años en bolsa y bueno, intentaré pues transmitiros mi experiencia y comentar posibles estrategias de inversión o la situación en algunos activos que puedan dar lugar a abrir alguna estrategia, ¿no? Vamos a comentar cómo está la situación técnica en muchos activos. Voy a empezar primero con el IBEX, que está rebotando hoy Europa, sube Europa. Ahí tenemos al IBEX animándose poquito a poco durante la sesión y tiene una primera resistencia en los 9.811 puntos. 9.811, ahí tiene una pequeña resistencia. Superarla sería un primer síntoma de mejoría y confirmaría mejoría para muy corto plazo por encima de 9.937. Fue en esa zona donde comentamos que había dejado dos velas horribles y dejó ahí un pequeño techo en plena resistencia de la media de 200 sesiones, y a partir de ahí pues hemos visto más caídas, ¿no? De hecho marcó un nuevo mínimo. Así que 9.811, 9.937, primeras resistencias. Estas zonas que veis marcadas en verde son todos los huecos bajistas que ha ido dejando por el camino y que no ha cerrado, ¿vale? Esas zonas en verde son todas huecos bajistas que ha ido dejando el IBEX durante la caída. Como veis, el IBEX ha ido cayendo escalón a escalón, ¿no? Como quien cae por las escaleras, y fue dejando huecos, ¿no? Esos huecos también serán zonas de resistencia, pero empezaría a mejorar ya claramente el IBEX, insisto, de superar estas primeras resistencias. Primero 9.811 y posteriormente 9.937 puntos. Del IBEX pasamos ahora al Eurostoxx 50. Bueno, el Eurostoxx, como vengo comentando estas últimas semanas, es uno de los índices que está muy interesante para vigilar, porque se da una situación interesante en la que podría activar una figura de doble suelo. Ya tenemos los dos mínimos en la misma zona, prácticamente son tres, ¿no? Podemos llamarle doble o triple, y se activaría un doble suelo si superara el máximo entre mínimos, los 3.476 puntos. 3, 4, 7, 6, ¿no? Esto lo comentaba en la conferencia de este miércoles en Barcelona, y será pues un gráfico que vamos a explicar y comentar, y voy a insistir en esto también mañana sábado en Madrid, ¿no? En el Madrid Master Trading. Por cierto, gracias a todos los que os acercasteis a mi conferencia en Barcelona, gracias por llenar otra vez más la sala, y os espero en el Madrid Master Trading, y muy agradecido por el interés, porque bueno, la organización ya hace días que comentó que el aforo está completo, o sea que muchas gracias por el interés, y bueno, nos vemos mañana también en Madrid. Bueno, comentaremos esto también, ¿no? Este posible doble suelo en el Eurostoxx, siempre y cuando supere 3.476, y el soporte serían los 3.306, ¿de acuerdo? Bueno, visto también el Eurostoxx,
Continuamos, vamos ahora al DAX. De momento está en fase correctiva, ¿no? Pero intentando rebotar y a punto de confirmar un suelo el Eurostoxx, cosa que todavía no ha conseguido. Y el DAX acechando la primera resistencia y mejoraría mucho, igual que el IBEX tiene dos resistencias, una intermedia y una principal, para muy corto plazo. El DAX igual, tiene una primera resistencia intermedia en los 12.460 puntos, 12.460, y tiene otra resistencia más importante en 12.601. Por encima de esos niveles mejoraría el gráfico del DAX, ¿no? Que en mínimos es verdad que pues casi deja un gap en isla como el MIB, ¿no? Pero finalmente cerró el hueco alcista. El MIB no, luego lo veremos, la bolsa italiana sí dejó un perfecto hueco en isla alcista que avisaba de subidas, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos al DAX intentando pues, mantener subidas y atacar resistencias. De momento tampoco ha roto ninguna resistencia importante, ¿no? Vamos a ver si es capaz Europa, que de nuevo se ha quedado muy rezagada respecto a Estados Unidos y van 8 años o 9 que lo venimos comentando, porque es que ya desde 2009 la recuperación pues también en Estados Unidos empezó siendo fortísima y Europa no ha sido capaz de seguir el ritmo en general, ¿no? El DAX es de los que más ha aguantado el ritmo de Estados Unidos, pero lleva este año también bastante flojillo. Así que, bueno, veremos si Europa, que en general, quitando alguna excepción honrosa, ¿no? Italia lo hace algo mejor, pero en general Europa peor que Estados Unidos y vamos a ver si son capaces de romper resistencias, ¿no? Algunos índices europeos que están especialmente rezagados. Visto el DAX, que tiene cierto soporte en este mínimo, en la zona 11.800, pasamos a el FTSE. Bueno, es un soporte importante de corto plazo, esa zona de 11.800 para el DAX. Y el FTSE, pues siguen con lo mismo. Es decir, que llevamos semanas hablando de un gran rango lateral y seguimos con el FTSE en ese mismo gran rango lateral. Hay que vigilarlo también, ¿no? Está interesante, igual que lo hemos dicho del Eurostoxx, también está interesante este gráfico del FTSE. Soporte, zona de los 7.070 puntos, resistencia, zona de los 7.325 puntos zonales. Vale, esas serían las zonas a vigilar. Y veremos por dónde acaba rompiendo. Tiene por la parte alta esos 7.325, por encima activaría objetivo alcista y tiene de soporte la zona 7.070, por debajo activaría objetivo bajista. Hace unos días dejó una vela muy fea que avisamos en directo en nuestro centro de traders que pintaba fea y pintaba volver a corregir y a partir de ahí pues tuvimos una buena caída, ¿no? Y ahora está intentando, incluso dentro del rango lateral este grande, pues aquí está intentando formar una especie de triple suelo. Mejoraría un poquito de superar 7.176, luego estarían los 7.254, pero sobre todo la parte alta del rango, como os decía, 7.325. Pasamos a Italia, al MIB. Edgar me pregunta qué plataforma estoy usando. Esta es una plataforma de análisis. Yo la uso solo como análisis, no opero a través de esta plataforma. Esta plataforma es verdad que puede conectar a algún broker, pero yo la uso simplemente como análisis porque es como nació. Esta es una plataforma que lleva funcionando mucho tiempo, mucho más de una década, y, y nació como herramienta de análisis para analizar cualquier gráfico del mundo. Y es como yo la utilizo, para analizar gráficos, ¿no? Luego, pues hay plataformas de brokers que suelen usar MetaTrader, ¿vale? Que también esa serviría, además de para analizar, para operar directamente en ella, ¿de acuerdo? Esta se llama Visual Chart y es gratis a final de día. Lo que se paga es el tiempo real, ¿de acuerdo? Bueno, visto el MIB, bolsa italiana, y aquí lo que os decía antes, que ha dejado un precioso gap en isla, en mínimos, una isla alcista, lo hemos comentado en nuestro centro de traders, y bueno, a partir de ahí pues ha habido mejoría en el muy corto plazo y falta que dé un pasito más y rompa la zona de 22.860, que es el nivel que venimos comentando en las últimas semanas. Por encima de 22.860 el gráfico mejoraría. Yo no marcaré un hombro cabeza hombro invertido porque veo los hombros, en mi opinión, demasiado pequeños, ¿no? Yo tengo unas reglas, no me gusta improvisar, me gusta que el análisis sea lo más objetivo posible
y por lo tanto esto para mí no es un hombro cabezón invertido, ¿vale? Yo tengo mis reglas muy claras porque intento alejar lo máximo posible la subjetividad de mis análisis. Y el análisis técnico es verdad que es muy objetivo, aunque tiene un pequeño espacio para la subjetividad. Por eso es importante que tengáis muy claro qué consideráis una figura y qué no consideráis una figura. ¿De acuerdo? ¿Qué es un doble suelo y qué no es? ¿Qué es un hombro cabezón invertido y qué no es? Entonces, para mí esto no es un hombro cabezón invertido, pero mejoraría en todo caso de superar la zona de resistencia de 22.860. Y hay algo positivo, que parece que la media 200 que bajaba intenta funcionar de soporte. Eso siempre pues es algo importante, ¿no? Y nos vamos ahora a Estados Unidos, al SP500, índice director de las bolsas mundiales. En el caso del SP500, pues ha recuperado pues gran parte de la caída. Por aquí abajo los agoreros decían que ya empezaba otro mercado bajista. Digo otro porque en los últimos 9 años, para algunos, ha habido ya 10 mercados bajistas. Cada vez que el mercado cae un poquito, vuelven a salir los agoreros a decir que el mercado es bajista ya, ¿no? Falta paciencia, yo creo, en el análisis. Yo, como me considero más analista o más inversor, me considero más inversor que analista. Eh, Obviamente también ejerzo de analista, que es lo que estoy haciendo ahora aquí, o lo que puedo hacer en una radio cuando me preguntan opiniones, pero luego tengo mi capital y opero con él y tomo decisiones. Entonces, yo espero simplemente que toda esta gente que es tan negativa con Estados Unidos desde hace 8 años, mientras el mercado se cuadriplica, espero que simplemente ejerzan de analistas, ¿no? Que no operen en bolsa, porque si no, el capital se les habrá agotado, ¿no? Uno no puede ir contra tendencia durante años y años y años, porque el que va contra tendencia al final acaba perdiéndolo todo. Eso está clarísimo, ¿no? Lo bueno que cuando uno es analista, las balas son ilimitadas. Uno puede hablar, la munición, que es hablar y hablar, uno se puede equivocar toda su vida, durante 80 años, y no pasa nada. Pero el capital sí que es limitado. O sea que tú no te puedes equivocar operando toda tu vida. Entonces, bueno, esperemos que solo sea gente opinóloga y que no ponga su dinero en juego, como es nuestro caso, ¿no? Porque si no, pues eh, yo supongo que ya se les habrá terminado, porque no tiene sentido. No tiene sentido ir en contra de la tendencia, estar buscando suelos cuando el mercado cae o estar buscando techos cuando el mercado sube. Tienes que esperar a que el mercado te avise que la tendencia cambia. Sobre todo si te consideras analista técnico, claro, porque el padre del análisis técnico, Charles Dow, decía: siempre es más probable que la tendencia siga que la tendencia cambie mientras no haya una señal de cambio de tendencia. Y eso es precisamente lo que no ha habido en el mercado. En la bolsa americana no ha habido ninguna señal de cambio de tendencia. Y de momento sigue sin haberla. Obviamente, cuantos más años pasan, llevamos aquí con este seminario, yo creo que son más de 8 años ya. Empezamos en 2009, o sea que tienen que ser más de 8 años seguro, dando estos seminarios los viernes. Entonces, 8 años repitiendo que la bolsa americana es alcista y que compréis tras descansos o correcciones. Yo sé, el que me haya hecho caso, pues le ha ido muy bien, pero también sé, y lo estoy avisando en los últimos años, que cuantos más años pasan, más cerca estamos del final de la tendencia. Esto es una cuestión de pura lógica, ¿no? La tendencia alcista no es eterna, estos son ciclos. Entonces estoy seguro que, bueno, que los agoreros acabarán acertando. Eso no tiene sentido. Vosotros no tenéis que ser ni alcistas ni bajistas. Vosotros lo que tenéis que estar es en el lado correcto. Tenéis que estar sincronizados con el mercado. Pues cuando el mercado sube, estar comprados; cuando el mercado baje, cambia la tendencia, estar vendidos o en liquidez. Pero eso de querer anticiparse, eso de querer llevar la razón por delante del mercado, es que eso no tiene ningún sentido. Es una muestra de mucho ego y que os va a perjudicar, os va a hacer perder dinero en el mercado. Bueno, en el caso del SP no hay de momento novedades técnicas. Corrigió y después en mínimos dejó una pauta de martillo tanto en velas horarias, que es lo que veis aquí, como luego en velas diarias, que también enseñaré. Fijaros si fue fractal ahí el mercado, ¿no? El SP dejó pautas de giro muy parecidas en gráfico horario, en cuanto a velas me refiero, en gráfico horario y en gráfico diario, ¿de acuerdo? Y bueno, de momento sin señales de giro, y veremos si la media 200
esta zona puede funcionar de soporte. Luego tendría este mínimo en los 2647 y luego este mínimo, que este ya es algo importante para corto plazo, en los 2532. Pasamos al Nasdaq 100. Bueno, el S&P, por cierto, también tiene una estructura de segundo impulso alcista. En el caso del Nasdaq 100, subida muy fuerte, muy vertical, y tiene primer soporte en la zona de la media y luego mínimo intermedio 6.645 y soporte importante de corto plazo en los 6.164. Vamos a ver algunos índices en gráfico diario para corto medio plazo. Empiezo con el IBEX. Bueno, el IBEX está débil, está más flojo que otros índices, incluso tiene una estructura bajista activada hacia 9.340 y bueno, pues de momento precaución, mientras sobre todo no supere los 9.937. Y luego tendría resistencia en la media 200 descendente y en este máximo 10.643. Tiene muchas resistencias por el camino el IBEX. Hay otros índices pues que tienen el camino más despejado que el IBEX. Por cierto, daros la enhorabuena porque ha funcionado otra vez la pauta de la cuádruple hora bruja. Que bueno, supongo que habrá gente nueva que lleve siguiéndonos muy poquito tiempo, que ni siquiera sepa cuál es la pauta cuádruple hora bruja bolsa general, ¿no? Que hemos explicado en nuestra web. Así que para el que no lo sepa, voy a poner en Google que es cuádruple hora bruja bolsa general y os paso el enlace, ¿vale? Os lo paso ya. Ayer lo recordaba en mi Twitter y bueno, ha vuelto a funcionar. Lo que decimos de esta pauta estacional es que, bueno, ya sabéis que la cuádruple hora bruja es el vencimiento trimestral de derivados y si no lo sabéis, espero por Dios que no estéis operando en bolsa, porque claro, si os ponéis a operar en bolsa sin conocer ni las cosas más básicas, las posibilidades de que ganéis dinero obviamente son muy pequeñas. Bueno, decir muy pequeñas es abrir una ventana absurda de esperanza. Si no os habéis formado, las opciones que tenéis de ganar son cero, son nulas. Os voy a dejar aquí el enlace donde explico la pauta de vencimientos. Bueno, lo que decimos, el resumen, pero os recomiendo que leáis el artículo también, claro. El resumen es que normalmente en este tipo de sesiones de vencimiento trimestral de derivados, se dan 4 al año, el mercado suele subir en esa sesión hasta las 12 de la mañana. Y después suele haber una recogida de beneficios, una corrección a partir de las 12, que puede durar unas horas o puede durar toda la sesión. Eso ya, ahí ya no entra la pauta. La pauta es que se sube hasta las 12 habitualmente y a partir de las 12 suele haber una corrección, ¿vale? En el intradía. Eso es lo que explica la pauta. Y bueno, pues ya había clientes festejando que hoy había vuelto a funcionar, ¿no? Pero acordaros cada 3 meses porque esto es repetitivo. Y suele funcionar. No funciona siempre, obviamente, como ninguna pauta y como ningún sistema. No hay nada que funcione el 100% de las veces. Pero bueno, después de 16 años comprobándolo, os diré que habitualmente funciona. O sea, por eso existe la pauta. Si funcionara un 50% de las veces, no sería una pauta. Una pauta es una ventaja estadística estacional, ¿de acuerdo? Es decir, que hay algo que se produce recurrentemente en algún momento del año y que te da una ventaja estadística. Eso sería una pauta estacional. Sí, claro, esta sería una pauta para intradía. Luego hay pautas de meses como la de Sell May Go Away, que significa que normalmente el mercado lo hace mejor en el periodo que va de octubre a mayo y algo peor en el periodo que va de mayo a octubre. De hecho, históricamente, de mayo a octubre la bolsa no sube ni baja, y toda la subida histórica del mercado, porque no supongo que también lo sabéis, que la bolsa americana sube de media un 7% al año, descontando la inflación, y contando la inflación, pues más del 8% anual. Así que, es decir, en términos nominales sube más del 8%, en términos reales, descontada la inflación, sube un 6,7% anual el S&P, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre esto que, bueno, ahora se han hecho muy famosos, llevamos bastante tiempo compartiéndolos y se han hecho muy famosos porque hay muchos libros ya que están recogiendo ese estudio de Jeremy Siegel, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay pautas estacionales y las estadísticas, el estudiar qué ha hecho el mercado siempre te puede dar una ventaja, ¿no? No te asegura que se va a repetir,
Pero claro, si ves estudios a 100 años, a 80 años, a 30 años, pues ver cómo se comporta el mercado en momentos determinados, pues siempre te puede dar alguna, alguna ventaja, ¿no? Pero bueno, contentos con que la pauta que hemos explicado desde hace más de 7 años, esto lo publicamos en 2010, está en nuestro curso la explicación de esta pauta también. Bueno, no le ha cogido seguro de improviso a nadie, ¿no? Bueno, a nadie de que nos siga, me refiero. Bueno, continuamos. Del IBEX vamos a pasar ahora al Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50 tampoco está muy sobrado de fuerzas. Es de los índices europeos que sí han perdido soportes, porque la bolsa a nivel mundial sigue siendo alcista, ¿no? Pero tenemos algún índice europeo que ha perdido soportes importantes, el IBEX, el Eurostoxx, el FTSE. Luego hay otros, la mayoría de índices, pues no han roto ningún soporte y de momento siguen impecablemente alcistas, ¿no? El Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, el DAX, el MIB italiano, el PSI portugués, el Hang chino, el Bovespa brasileño o el Nikkei japonés. De hecho, el Bovespa marcó nuevos máximos de los últimos años, no es que no corrigió ni siquiera, ¿no? Bueno, en cuanto al Eurostoxx, tenemos zona de resistencia en esos 3.476 y de superarlos, pues tendríamos un doble suelo. Entonces ahí tendríamos un primer síntoma de mejoría, aunque luego tendremos la media 200 en fase descendente. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos otra zona de resistencia. Yo siempre lo que recomiendo es comprarlo más fuerte y venderlo débil. Entonces, si operamos con índices, también deberíamos hacer eso. Comprar los índices que estén más fuertes y vender los índices que estén más débiles. Pasamos al DAX, soporte por cierto 3.306 en el Eurostoxx. Y el DAX pues mejoraría, como os decía antes, si supera los 12.601. Si supera este nivel, tendríamos mejoría. De hecho, incluso podríamos marcar divergencia alcista, ¿vale? Así que el DAX mejoraría solo si supera 12.601. O sea que de momento está también en fase correctiva. Continuamos con el FTSE, la bolsa de Reino Unido. Bueno, en cuanto al FTSE, rompió, como os decía, algunos soportes. De hecho, anuló una figura de hombro cabeza hombro invertido parecida a la que marcamos justo tras el Brexit y que trajo fortísimas subidas. En este caso, esta otra figura de hombro cabeza hombro invertido que comenté se anuló. Objetivo no cumplido, objetivo fallido. En el caso del DAX, pues, perdón, en el caso del FTSE rompió soportes, como os decía, rompió los 7.288, que luego posteriormente parece que es una primera zona de resistencia y se está intentando agarrar a esta zona que antes fue resistencia y ahora intenta ser soporte, ¿no? Aunque está amagando ahí con ella, se está intentando agarrar ahí. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Lo mínimo que hay que exigirle para que mejore el gráfico el FTSE es que supere esta vela horrible que avisamos en su momento, vela doji lápida, que avisaba nuevas caídas. Si supera en concreto este nivel, que son los 7.326, mejoraría solo de superar este nivel. Luis, ¿no está en timing para comprar ahora el DAX? No sé, yo no le veo ahora que haya dado compra. Bueno, pero cada uno tiene su sistema. No sé tu sistema que te dice, Luis, siguiendo, bueno, tu sistema o los nuestros, los que te hemos explicado en nuestro curso, pero necesitas un método. Tú tienes que seguir un método. Es algo tan sencillo como eso. Cuando uno tiene un método, pues no tiene dudas de cuándo hay que entrar y cuándo hay que vender. Es decir, yo no tengo ninguna duda cuando hay que entrar en el mercado o cuando tengo que salir. ¿Por qué? Porque sigo un método. Si no, claro, dudaría porque el mercado es volátil, porque hay noticias, porque hay mucho ruido. Entonces necesitamos un plan, un método, un sistema, ¿no? Que es lo que nosotros os damos a todos los que queréis y os formáis con nosotros. Seguimos, pasamos ahora a la bolsa italiana, el MIB. Bueno, el MIB mejor que la mayoría de bolsas europeas. A mí es la bolsa europea que más me gusta, que veo más fuerte. Tiene soporte en los 21.500 en esa zona y ahora tiene una resistencia que os decía antes, los 22.860 zonales. Por encima de esa zona mejoraría y apuntaría a más subidas. Incluso pensar en volver a máximos. Vamos a ver si puede con esa zona de resistencia. Vámonos ahora al S&P, índice director de las bolsas mundiales, el S&P 500.
Bueno, en el caso del SP, sigue en tendencia alcista, avisada en 2009 y comentada cada semana desde el 2009, cada semana, imaginaros, en 4 semanas de enero, 5 de febrero, 4 de febrero, 5 de marzo, cada semana, continuamente. Y de momento pues no vemos señal de cambio de tendencia. Yo sé que esto aburre, ¿no? Oye, yo quiero meter sacas, ser alcista un día, al día siguiente ser muy bajista, al día siguiente ser como una veleta, ¿no? Que va cambiando ahí de opinión cada semana. Nosotros creemos que esa filosofía es de perdedor. Entonces, creo que la filosofía ganadora pues es la de la paciencia, la de estar en las tendencias y en los activos mientras sean alcistas y no cambiar de opinión cada semana. Aparte de que, qué estrés, ¿no? Sería eso, ¿no? Estar escuchando a creerse eso, que cambia la tendencia cada mes, ¿no? Yo sé que os alertan de... Esto es como lo de... Hay una frase que es muy graciosa, ¿no? De los economistas, que se dice, los economistas eh, han predecido 50 de las últimas 3 recesiones. Y es un poco verdad, ¿no? Como esas ganas de querer anticiparse, pues te hacen a lo mejor pues plantear demasiadas cambios antes de tiempo. Yo diría que los analistas han predecido 800 de los 3 últimos mercados bajistas. Y es un poco, pues, esas ganas de anticiparse, ¿no? Lo que perjudica a tantos inversores, ese miedo a que el mercado caiga, ¿no? Entonces te hace vender muchas veces antes de que pase nada en el precio y eso perjudica. También decía Peter Lynch, eh, los inversores han perdido mucho más dinero tratando de anticipar las caídas que en las propias caídas. Y también es que es una frase tan sabia. Bueno, Peter Lynch es un genio, ¿no? Entonces, pues lo consultaré, Alberto, pero gracias, porque siempre se aprende de esas cosas. Lo consultaré, pero gracias porque ya por lo menos así no me quedará la duda. Es posible que tengas razón. Entonces, en el caso de Peter Lynch es que es una realidad como un templo y es que ha vuelto a pasar en este mercado alcista. Eso que Peter Lynch comentó esta frase hace 30 años, pero es que es aplicable al mercado alcista de la bolsa americana, ¿no? Que se viene diciendo que va a caer o que va a caer y no tiene sentido. Obviamente, claro que va a caer, porque nada es eterno. Después de un mercado alcista vendrá uno bajista y después vendrá otro alcista. Y cuanto antes os metéis en la cabeza que estos son ciclos y que los tenéis que aprovechar, pues os va a ir mejor, ¿no? En vez de estar peleándote y sufriendo como un perro contra el mercado, ¿no? En el caso del SP, pues lo que os decía, el primer soporte son los mínimos que marcó en febrero, el día 9. Ahí dejó una vela preciosa con sombra inferior alargada. Por suerte no lo digo hoy, lo dije ese mismo día. Os paso un artículo que me parece que era muy completo, que publiqué esa misma... fue el viernes y creo que lo publiqué el domingo, es decir, justo tras esa sesión. A ver si lo encuentro. A ver, darme 10 segundos que lo encuentro enseguida. Es que fue un artículo que, bueno, me llevó un par de horas elaborar, pero creía que lo tenía que publicar ese día sí o sí para ayudaros, ¿no? Y bueno, al final ha ocurrido lo que me imaginaba. Así que voy a enseñarlo. Lo digo porque, claro, ahora no sé lo que dirán los que decían que se iba a hundir el mercado después de que el Nasdaq haya subido y marcado nuevos máximos de la historia y el S&P y el Dow Jones hayan recuperado gran parte de la caída. Aquí os dejo este artículo que se titula Especial situación de la bolsa de Estados Unidos tras aumento de la volatilidad. Lo publiqué el domingo, pero ya el mismo viernes lo comenté el gráfico del S&P en mi Twitter. El domingo publiqué el artículo en Bolsa General. También en un periódico, en mi sección de Bolsa Semanal, expliqué que el S&P se estaba intentando apoyar en soportes para seguir subiendo. Hablábamos de la lectura extrema de miedo, los inversores cagados de miedo, perdonad la expresión, pero niveles de 8 en esta lectura de este indicador que elabora la CNN. Esto es un indicador de pánico extremo y lo que explicábamos es que normalmente cuando hay pánico luego vienen subidas. ¿De acuerdo? También hubo la mayor salida de fondos de pequeños inversores de la historia y bueno, pues todo eso nos hacía pensar que podía venir
una subida, ¿no? Aquí hablábamos que los alcistas intentaban defender la media 200, que ahí se había dejado una vela muy interesante y que nosotros, como trabajamos con probabilidades, decíamos que lo normal es que desde ahí intentara subir, ¿no? Os dejo también el enlace para los que no hayáis leído este artículo, aunque os recomiendo en general que sigáis la web, porque claro, leerlo ahora pues no tendría la misma eficacia que leerlo cuando lo publicamos, ¿no? Que creo que era cuando más podía ayudaros. Bueno, en el caso del DSP, soporte en la media 200, 2532, y luego sigue teniendo un montón de mínimos crecientes por el camino de soportes, como los 2417, 2405, 2352, 2322, 2083, 1991, 1810 o la directriz alcista principal. Los artículos están en la web, en la portada. En cuanto entras en la web ya están los artículos. Yo he peleado mucho para no tener la web solo con publicidad, ¿no? Porque hay muchas webs que tienen en la entrada solo publicidad y luego hay un apartado que pone blog y ahí hay los artículos. En nuestro caso no, yo he peleado para que estén en la web. Tú entras en Bolsa General y ahí ya están los análisis. Y luego puedes buscar dentro del apartado blog análisis muy antiguos. Ahí podrías ir buscando análisis de los últimos 11 años. Vale, pero los tienes en portada por orden cronológico. ¿Qué ocurre? Que os damos tantos análisis gratis que enseguida, cuando pasa una semana, ya desaparecen los de hace una semana, porque hay nuevos análisis, ¿no? Pero podéis buscar los antiguos en el apartado blog. Bueno, veo que hay un montón de preguntas. Dice Edgar, David, cuando identificamos una figura de cambio de tendencia hombro cabeza hombro y fijamos el objetivo, ¿cuánto deberíamos buscar de ese objetivo marcado? ¿Un 70 o el 100% o menos? No, como cuando es un objetivo, el objetivo es el objetivo mínimo. Es decir, hasta que no cumpla el objetivo tienes que ir a por ese nivel. Como mínimo debería llegar al objetivo. Obviamente la fiabilidad no es de un 100%, pero no tiene sentido que cortes el beneficio antes de tiempo. O sea que, porque el riesgo, si el riesgo es 1, no puedes ir a por 0,5, eso no tiene sentido. No puedes tener una ecuación rentabilidad-riesgo peor que 1 a 1. O sea que si ganas, ganas 0, 0,5 y si pierdes, pierdes 3. Pues eso no tendría sentido. Por eso tienes que ir mínima por el objetivo. De hecho, nosotros no solo vamos a por el objetivo. Normalmente la figura chartista es una excusa para buscar un buen punto de entrada y dejar correr la tendencia. Sergio dice, ¿por qué hay índices que mis gráficos han abierto con un enorme hueco y en tus gráficos no aparecen? Yo analizo los índices. Yo desconozco, supongo que algunos estáis mirando, no estáis mirando índices. Supongo que alguno está mirando CFDs, gráficos de CFDs de índices. Yo estoy mirando índices. Cuando digo IBEX es IBEX. Vosotros si estáis mirando el CFD del IBEX no deberéis decir en mi gráfico del IBEX, no, deberéis decir en mi gráfico del CFD del IBEX, porque el IBEX es lo que os enseño yo, y el Eurostoxx y el DAX. Cuando uno está con una plataforma del broker, normalmente ya lo que está analizando es el producto derivado, o el futuro, o normalmente el CFD. ¿Vale? Entonces deberíais de decir, David, no coincide mi gráfico del CFD con tu gráfico que no es un CFD, es el IBEX. Entonces son productos diferentes y por eso no coinciden. ¿Qué opinas, dice Humberto, sobre las máquinas de alta frecuencia? No sé qué quieres que opine. Es parte del movimiento del mercado, es parte de la liquidez que hay en el mercado. Por un lado, aportan liquidez, lo cual son muy buenas, te permiten entrar más barato en el mercado porque hay más volumen. Y por otro lado, pues genera más volatilidad, que para un inversor como yo, pues nos da igual. Eso puede ser un poco peor para inversores de intradía, a lo mejor. Son operaciones que duran normalmente muy poco tiempo. En muchos casos no duran ni un segundo. O sea que ahí lo que buscan es posicionarse rápido, estudiando toda la profundidad del mercado. No es mi guerra, digamos. Dice David, buenas. Entonces, si es hoy la cuádruple hora bruja, ¿qué aconsejas que hagamos? Yo lo que aconsejo es que te formes. Entonces ya sabrás lo que hay que hacer. Es decir, aquí no hay que improvisar ni estar en el mercado improvisando o ir al mercado sin formación importante. Entonces, una vez que estás formado, ya tienes digamos, un abanico tan grande de opciones que sabes lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si ya te has formado, ya sabes perfectamente que hay pautas estacionales, puedes decidir aprovecharlas. Pues, por ejemplo, comprar a finales de marzo para aprovechar
la pauta estacional de abril. O cuando sabes que va a ser la cuádruple hora bruja, comprar el día anterior a cierres y vender a las 12 de la mañana, por ejemplo, esa sería otra alternativa. Bueno, hay un montón de métodos ganadores que vamos explicando, pero el tema no está en usarlos una sola vez. Entonces, por eso es tan importante formarse. Porque claro, tú imagínate que desconfías de cualquier método, lo pruebas una vez y pierdes, ya no lo sigues la segunda vez. Es que una pauta estacional te puede fallar 2 años seguidos. Eh, para que funcione una pauta estacional, el inversor o el trader tiene que tener la convicción de que va a seguir esa pauta recurrentemente, repetidamente. Y es ahí donde va a conseguir el beneficio. No sé si me explico, pero está ahí la clave, porque ni un doble suelo se va a cumplir siempre, ni una pauta estacional se va a cumplir siempre. Entonces la ventaja estadística aparece cuando tú la sigues la estrategia repetitivamente. ¿De acuerdo? Dice Miguel, ¿qué recomendaría para formarse en bolsa general? Yo, obviamente, el curso online de 2 meses, no me he encontrado ningún alumno que me haya dicho que no ha aprendido con el curso, todavía a día de hoy, no me lo he encontrado, y han pasado 10 años formando inversores. Eh, la nota con la que nos puntúan el curso los alumnos cuando pasamos una encuesta es espectacular, es casi inmejorable, roza el 10, con lo cual, pues, obviamente recomendaría eso, pero pregunta a los alumnos, porque al final, que lo recomiende yo, digamos que no es tan fiable como que hables con un alumno, con ese alumno, y él te lo dirá. Dice Alain, qué pena que no podáis leer los comentarios de los demás, dice Alain, estoy realizando ahora mismo el curso y con él aprendes muchísimo, todo muy bien explicado. Bueno, gracias, Alain. Y luego, para terminar, si el siguiente paso, si queréis ya lo que sería el seguimiento de mercado diario, yo recomendaría los seminarios premium. Porque el centro de traders es el servicio más completo de mercados y obviamente sería lo que recomendaría a alguien que tenga capital y tiempo disponible. Lo digo porque eso ya es un universo con muchísima información y si no se tiene capital y tiempo no le sacaréis todo el partido y a lo mejor no os compensará. Entonces os recomendaría los seminarios premium, que son bastante más baratos y puede ser perfectamente el siguiente paso a un inversor que se haya formado. Pero yo insisto en la formación. Eh, Siempre digo lo mismo, es que es la realidad. No te garantiza el éxito la formación, pero la falta de formación te garantiza el fracaso. Es que no puedes ir al mercado sin saber nada, sin saber pautas estacionales, sin saber lo que es la cuádruple hora bruja, o sin saber qué es una vela Marubozu, o sin saber cuándo se anula un tercer impulso, o sin saber qué es el rango estático, o sin saber la diferencia entre una orden por lo mejor y una orden a mercado, o una orden limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante pues estar formado. No te garantiza el éxito, pero te empieza a dar ya probabilidades y te empieza a situar por encima de la media. Tú tienes que tener más recursos que la media para poder competir en el mercado, porque si no, tú vas a ser de los perdedores, no de los ganadores. Y los ganadores serán los que están mejor formados que tú, los que saben mejor lo que hacen, ¿no? Vale, veo pregunta de Brofoods, a ver si da tiempo y lo vemos después. El SP bueno visto, de momento sin señales de giro. Vamos a completar con el Nasdaq, antes de irnos a índices de otras latitudes. El Nasdaq 100 en tendencia alcista, sin señales de giro, ha marcado nuevo máximo de la historia en subida libre de Tren y Joffren. Y sí que es verdad que he comentado que puede venir un descanso, lo he dicho hace unos días, por esta vela de aquí. El martes hemos comentado que podría venir un descanso en la subida, porque aquí deja una pauta envolvente bajista. Esta vela envuelve la anterior, es una pauta envolvente bajista y seguramente pues trae un descanso. De hecho ya lleva 2 días goteando así un poquito y bueno, lo normal sería un descanso después de toda esta subida tan rápida, pero la tendencia es impecable y pues lo que dice Charles Dow, ¿no? Mientras la tendencia esté vigente, lo más probable es que continúe, aunque ahora pueda venir un descanso, ¿no? Primer soporte en los 6.164, que son los mínimos del 9 de febrero. Ahí dejó una vela con sombra inferior alargada preciosa, un doji libélula, y luego confirmó una pauta de martillo y desde ahí no ha parado de subir.
Y bueno, y luego otros muchos soportes, ¿no? Realmente está impecable el comportamiento del Nasdaq 100, aunque llevo escuchando 9 años que hay una burbuja y que esto se va a hundir. Lo cierto es que se ha multiplicado por 5 desde que hemos avisado aquí que empezaba una tendencia alcista. Bueno, por 5 no, ya casi por 6. La verdad que es impresionante, ¿no? La fuerza del Nasdaq. Qué importante es seguir la tendencia, ¿no? Y no dejarse, pues, no dejarse marear por el ruido. Yo lo tengo claro. Yo creo que una estrategia ganadora y encima te hace vivir muy tranquilo es que sigas la tendencia hasta que la tendencia cambie. Cuando cambia, pues tú vendes. Y ahí, pues la duda es si abrir cortos o quedar en liquidez, porque la posición bajista es mucho más difícil que la posición alcista. Mucho más difícil ganar dinero en el mercado bajista que en el alcista, porque el mercado no sube y baja de la misma manera. No es simétrico en la manera de subir frente a la manera de bajar. Salvo cuando la subida es vertical, pues normalmente luego baja vertical también. Pero hay un refrán que dice que el mercado, la bolsa sube en escalera y baja en ascensor, y esto hace ver lo que siempre os digo, que cuando el mercado baja sube la volatilidad. En los mercados bajistas la volatilidad es alta. Las mayores subidas de la historia se dan en mercados bajistas. Las sesiones digo, subidas históricas en una sola sesión. ¿Y esto por qué se debe? Porque el mercado se vuelve mucho más abrupto. Es decir, el mercado cuando sube, pues sube así, con correcciones pequeñas de un 10, 12, 15%, y tiene pues subidas muy continuadas, muy tendidas. Pero cuando cae, pues es mucho más abrupto. Fijaos, esto sería más o menos el comportamiento típico de mercado, ¿no? Sube en escalera, baja en ascensor. Y en los rebotes son violentísimos, lo cual complica el- la operativa bajista, sobre todo con stops, que es como hay que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no sé, los que vivisteis en 2000, los que vivisteis en bolsa el 2008 no hace falta ni que explique esto. Pero los que no lo vivisteis a lo mejor sí que necesitan explicarlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una estrategia bajista en Grifols que tuve en 2008 abierta, en la cual ganaba un 13% y en 24 horas no estaba ganando nada ya en la estrategia. Porque se dan rebotes de un 12, 15, 12, 10, 8%. En valores del IBEX, me refiero. Porque las mayores subidas se dan en mercados bajistas. Entonces, cae, pero cae luego con rebotes muy violentos, lo cual dificulta la operativa con stops. Segundo, en el lado largo tú puedes ganar infinito, digamos, puedes multiplicar hay valores que se han multiplicado por 50 y por 100 y por 500 en el mercado y por 1000, pero en el mercado bajista tú no puedes multiplicar por 1000 sin apalancarte. Pero yo estoy hablando sin apalancarte, tú puedes multiplicar tu capital por 1000 en una acción a 30 o 40 años vista si la eliges bien. Hay valores que han subido eso. Pero en el mercado bajista lo más que puedes ganar es un 100%. Eso es el tope. Alguien dirá, no, pero si te apalancas, ya, pues entonces también en el lado alcista, si te apalancas también puedes ganar más. Yo me refiero sin apalancamiento, sin tener un riesgo descontrolado. Y hay una última cosa, que tú puedes comprar el valor que te da la gana, pero no te puedes poner bajista en el valor que te da la gana. Entonces ese es otro hándicap. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos ahí el Nasdaq en tendencia alcista y ahora consolidando un poquito, seguramente necesita consolidar más después de esa pauta envolvente. Dice David, en resumen, ¿tú comprarías a día de hoy el Nasdaq? No, claro que no. ¿Por qué lo iba a comprar hoy si había que comprarlo antes? Un buen inversor no compra en mal momento porque lo ha comprado en buen momento. Entonces, ¿para qué comprarlo hoy si el 9 de febrero fue el último día que avisamos de subidas? Pues el 9 de febrero debería ser, fue el último momento de incorporación. Y si es después del día 9, no hay que esperar ni al 15, ni al 30, ni al mes que viene, ni al año que viene. Cuanto antes entras, y de hecho no es la primera señal de compra, la primera la dimos en 2009, esa es la mejor. Pero digo que el último punto de incorporación bueno, pues fue cuando te lo avisé, David, en Bolsa General. Supongo que si nos sigues y quieres estar bien informado y no perderte oportunidades, pues ese día, lo que pasa es que ahí hay miedo, yo entiendo que ahí hay miedo, ¿no? Supongo que el problema no es que no nos sigas, porque eso tiene una solución tan fácil que, que, claro, es muy evitable el error de no, me lo perdí porque no te sigo. Bueno, pues eso, en vez de leer tanto
tanto expansión y tanto periódico que te va a decir cuatro tonterías que no vale para nada. Es mejor que estéis atentos a las oportunidades del mercado, ¿no? Y luego hay otra opción, que puede ser que no te hayas atrevido. Esa hay que entrenarla. La psicología hay que intentar dominarla. Una manera de dominarla es gestionando el riesgo bien. Es decir, es mucho más fácil seguir una estrategia si no te arriesgas mucho, si no te apalancas, si ya de inicio pones un stop de máxima pérdida. Es mucho más fácil abrir una posición, decir, mira, pues me posiciono ahora en el Nasdaq con stop aquí y esto es lo máximo que voy a perder. Eso te da una tranquilidad. En cambio, si vas apalancado, pues claro, eso te pones nervioso y quieres acertar siempre y ya te da tanto pánico la opción de la pérdida que ya ni entras, ¿no? Entonces, es muy importante para hacer las cosas bien, hacerlas con gestión del riesgo. Es muy importante que no arriesguéis en una operación más del 1,5% del capital, ¿de acuerdo? Yo sí que opero con CFDs, a la pregunta de Edgar, ¿no? A ver, siento ser repetitivo porque esto lo repito todas las semanas. Bienvenido, por cierto, Edgar, a estos seminarios que llevamos impartiendo 9 años, porque cuando me hacéis preguntas bueno, he contestado miles de veces, pues yo me alegro mucho porque significa que es alguien que está empezándonos a seguir, ¿no? Como cuando nos preguntan por la media que utilizo o cuando me hacen esta pregunta. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, la mayoría de mi capital, en torno a un 93-94% de mi capital, lo dedico a seguir grandes tendencias en acciones, sin apalancamiento, acciones, ¿vale? Y luego una pequeñísima parte de mi capital, en torno a un 5% o un poquito más, a veces un poco menos, lo dedico a operar en el ultracorto plazo. Supongo que también lo hago para quemar un poco adrenalina y porque para mí es un reto, porque es donde es más difícil ganar dinero, pero le dedico poco porque sé que el dinero en mayúsculas no está ahí, el dinero en mayúsculas está en las tendencias. Y ahí opero con CFDs, pues en índices, hago forex o materias primas, sobre todo el petróleo. Y no opero mucho, también soy selectivo ahí. Y no me apalanco, porque si no, mejor que no toquéis nada de eso. O sea, si es para apalancaros y arruinaros, no lo hagáis, ya de inicio. Si es con sentido común y con muy poco apalancamiento y no arriesgando más del 1,5% del capital en una operación, una pequeñísima parte de vuestro capital la podríais dedicar a operar con índices o con forex o con materias primas. Eh, y lo hago con CFDs habitualmente. Vale, alguna vez con futuros, pero normalmente con CFDs. Bueno, continuamos. Bovespa. Bueno, de momento no hay señales de giro. Lo venimos recomendando desde aquí abajo, desde la base del canal en 37.000. Incluso lo publicamos en el periódico. O sea que lo avisamos por tierra, mar y aire. De momento, desde entonces, va haciendo mínimos y máximos crecientes. Cumplió el objetivo de ruptura de canal que marcamos aquí de más de 20.000 puntos de subida. Y de momento no hay señales de cambio de tendencia. Y el primer soporte es el mínimo anterior en los 70.300. Así que bueno, de momento sin señales de giro. Pasamos a el Hang Seng. Vamos a la bolsa china. Bueno, en el caso del Hang Seng, tendencia alcista, primer soporte en la media 200 y en la directriz alcista que veis en verde, y sobre todo también en el mínimo anterior, que está en los 28.134. Aquí tampoco ha habido de momento ninguna señal de deterioro. Y el Nikkei, muy interesante. Termino índices con este gráfico, el Nikkei, tan interesante porque se asemeja a la situación del Eurostoxx. Eh, es un activo que también está en tendencia alcista, de hecho lo recomendamos en 9.900 en 2013, porque ahí dio señal de compra para largo plazo, y luego después de una corrección de corto plazo importante, volvió a avisar de subidas con este doble suelo que os avisé en web, en periódicos, en redes sociales, en YouTube, en estos seminarios, en informes mensuales del centro de traders, en radios, bueno, etcétera, etcétera. Este doble suelo puso fin a esa corrección y a partir de ahí subidas. Tiene soporte clave en el mínimo anterior 19.239 y ahora está intentando formar un doble suelo. Lo confirmaría y apuntaría a nuevas subidas de superar los 22.502. 22.502. Lo más probable pues sería continuar con las alzas, pero
Hay que ver si lo confirma, pero eso sería lo más probable. Y aumentaría la probabilidad y se activaría objetivo alcista de superar 22.502. Vamos a continuar. De nada, Mar, y gracias por asistir al evento de Barcelona. Vamos a seguir con el Bitcoin. Vamos a ver los futuros del Bitcoin. Este es el gráfico de los futuros del Bitcoin, ¿eh? Lo digo porque normalmente cuando analizo el IBEX digo el IBEX y es el IBEX. Cuando analizo el Bitcoin es el futuro del Bitcoin, ¿vale? Hemos sido negativos con el Bitcoin cuando estaba aquí arriba. De hecho, os conté la anécdota de que 3 personas de mi entorno que saben que me dedico a la bolsa desde hace muchísimos años y que nunca me habían preguntado por ningún activo, por ninguna acción, por ningún índice, por ninguna materia prima. De repente aquí 3 personas de mi entorno me preguntaron en la misma semana por el Bitcoin. Os dije que para mí eso era una señal de venta clara, cuando entra la masa, ¿no? La gente que entra ya porque todo el mundo te dice que gana dinero con eso y entran al calor de las subidas, ¿no? Luego os comenté que si perdía 12.240 activaba un segundo impulso bajista hacia 8.440. Se nos cumplió el objetivo y cuando dejó esta vela con sombra inferior y una vela blanca, os dije que en plena sobreventa y pánico y con un sentimiento y un clima ya muy negativo, os dije que seguramente iba a venir un rebote. ¿Qué hizo el Bitcoin? Subir un 90%. Y lo último que hemos dicho es que podía formar un doble techo, que estuvierais atentos, y como veis, está formado y está activado. Así que lo más probable sería que lo acabe cumpliendo. El objetivo por doble techo serían en torno a los 6.905 dólares. Así que de momento pues el Bitcoin está en tendencia bajista y lo más probable es que acabe cumpliendo este objetivo de doble techo. Yo no opero con el Bitcoin y recomiendo que si operáis en criptodivisas no le dediquéis más del 5% de todo vuestro capital. Es un activo muy volátil y yo creo que por lo tanto peligroso para inversores no experimentados. Muy peligroso especialmente para inversores con poca experiencia. Seguimos, pasamos a Forex con el euro dólar. Bueno, el euro dólar intentando el rebote, consolidando, dejó un doble techo, todo empezó aquí. Doble techo y a partir de ahí corrección, cumple el objetivo. Después aquí dejó una vela doji de onda alta, a partir de ahí avisamos que podía venir un rebote. Lo comenté en el centro de traders y marqué un objetivo alcista en el centro de traders que se cumplió. El objetivo era subir hasta aquí, tras esta divergencia alcista. Una divergencia alcista es cuando el precio hace mínimo creciente y en cambio los indicadores hacen mínimos crecientes. Fijaros la potencia en la divergencia del MACD. Es una divergencia muy potente en el MACD. Y bueno, a partir de ahí pues vino el rebote que avisamos. Luego volvió a hacer otra especie de techo, en este caso aquí. Este no es al tick como fue el anterior. Y a partir de ahí corrección. Y bueno, pues vamos a ver si la media 200 pasa a ser resistencia o es capaz de volverla a superar. Ahora mismo no está clarísima la situación. Sí que, no veo una estructura en el ultracorto activada. Sí que en gráfico diario para corto, medio, largo plazo, pues reiterar que el euro dólar está en tendencia alcista y tiene objetivo alcista activado. Vale, por un lado, ahora está en una especie de rango lateral, que sería rango lateral en el corto plazo, pero lo importante, que tenemos una estructura de largo plazo, que sería si unes máximos y mínimos, que es por donde tienes que empezar siempre un análisis, uniendo máximos y mínimos. Aquí te saldrá ya este canal lateral bajista que rompió al alza y por lo tanto medimos la anchura del canal, proyectamos desde el punto de ruptura y de ahí sale el objetivo que llevo meses comentando hacia niveles de casi 1,27 1,27 el objetivo aproximadamente en el euro dólar. La libra dólar también está en tendencia alcista de largo plazo, de medio largo plazo, sobre todo de medio plazo, y en el ultracorto consolidando niveles con una resistencia muy clara, que sería esta directriz bajista. Ya van 5 o 6 toques en esa directriz, por encima apuntaría más subidas, y el primer soporte que nos ha funcionado otra vez aquí a las maravillas, ahí dejo además una pauta de martillo,
la media de 200 sesiones. Y luego estaría este mínimo anterior en los exactamente 1,3780. 1,3780. Seguimos, vamos a ver cómo está el petróleo Brent, que tenemos que ir ya terminando. Bueno, el petróleo Brent ahora mismo no está atractivo, está en un movimiento lateral con la media de 200 sesiones plana, así que esperaría que aparezca alguna estructura para volver pues a comentar algo claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo último que avisamos en el centro de traders fue este doble suelo. Ahora no hay ninguna estructura clara. Habría que esperar a que rompa esta especie de rango, ¿no? Para pues tener alguna probabilidad a favor de la dirección que tome. Y en acciones me habéis preguntado Eurofoods, así que vamos a terminar ya. Bueno, Eurofoods es de los valores que nos gustan para tener en cartera, de hecho lo tenemos en cartera, y de superar los 20,94, pues subida libre, máximos de la historia y a seguir subiendo, que creemos que es el escenario más probable. Mientras no pierda 19,02, pues es un valor que se puede tener en cartera. Por cierto, hablé pestes de Duro Felguera en la conferencia de Barcelona y en 2 días veo que ha bajado el 22%. Bueno, no, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y termino el seminario con Merlin Properties para comentaros, bueno, que este valor que llevamos comentando en este seminario durante meses, pues sigue haciéndolo bien, ya máximos de toda la historia en subida libre, de Tren y Joffre, la tendencia es tu amiga, soporte 10,92 y poco a poco ya se acerca al objetivo que os avisé el año pasado por hombro cabezón invertido hacia 12,75 euros. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsajal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Por último, os comparto este enlace, quedan 14 días todavía, pero en 14 días caducará esta oferta por la que tenéis 6 meses en los seminarios con 2 meses gratis con esta promoción, ¿vale? Un 30% de descuento en los seminarios premium de martes y jueves. Bueno, hasta aquí el seminario. A los que os quede bien, nos vemos mañana en el Madrid Master Trading. Muchas gracias a todos por la atención. Muy buenas tardes y desearos, como siempre, muy buenas inversiones y muy buen trading.